Muy buenas tardes, estamos otra vez con ustedes. Mi nombre es José Luis Ávila y soy un miembro de la familia Unida. Estamos aquí nuevamente para hablar de nuestro tema que, como ya habíamos visto antes, es el patito feo de las familias y de la comunidad. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy controversial por la situación que estamos en el país. Y decidimos hacerlo precisamente por eso, porque es un tema muy relevante. Y recuerden, pueden llamarnos al teléfono que aparece en la pantalla para cualquier pregunta, duda que ustedes tengan, o también comentarios son bienvenidos. Así que siéntanse con la libertad de participar y de ser parte de este proceso. Mi conocimiento, yo no soy abogado, déjenme aclararles. Mi conocimiento, soy psicólogo, soy terapeuta familiar y soy facilitador de violencia doméstica. He estado trabajando en este campo por más de 20 años y por lo tanto he tenido mucha experiencia tanto lidiando con las personas que usan violencia como las personas que la sufren y todo lo que envuelve en este tema. Así que cualquier pregunta relacionada con esto, siéntanse libres de preguntar. Y algo que también es muy importante es de que tengan claro cómo es que vamos a tratar este tema. El tema lo vamos a ver desde dos ángulos. El primero es acerca del abusador y el segundo es acerca de la víctima. Entonces, vamos a aclarar también, el abusador puede ser hombre como puede ser mujer. La víctima puede ser hombre como puede ser mujer. Ahora, lo que es más común es que es el hombre el abusador. Pero eso no quiere decir que no hay mujeres también que puedan ser las abusadoras. Entonces, véanlo desde ese punto de vista. No solamente nos referimos a hombres y no solo nos referimos a mujeres, sino a ambos, que puede estar en las dos partes. Así que pongan atención para que esta información sea realmente usable, que sea relevante para la vida de las personas que viven en este país y sobre todo que son inmigrantes. Así que nuevamente, si tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario, llame, porque sus comentarios o preguntas nos pueden ayudar a facilitar este tema. Entonces, lo primero es de que vamos a ver desde el punto de vista del victimario. Una de las formas que vimos de amenaza que usa una persona que usa violencia son las amenazas. De las 8 formas de violencia que vimos, una de ellas es las amenazas. Ahora, dentro de las amenazas existen las amenazas para las personas inmigrantes, ya sea que no tengan documentos o que solamente sean residentes. Entonces, el abusador o el victimario las amenaza que va a llamar a migración para deportarlos. Y la otra cosa, cuando están casados con una persona que es ya sea ciudadano o residente, amenaza que no les va a arreglar los papeles. Y entonces la persona pues cree que esto es cierto, de que realmente pueden hacer eso. La otra parte es que no le va a arreglar su estado migratorio y lo usa para controlarla, para obligarla a hacer cosas que esta persona no quiere hacer. Y entonces que prácticamente el que es residente o ciudadano tiene el control en la relación o tiene el control de la persona. Otras veces usan su estado migratorio para manipular a la persona, de que si no haces lo que yo te digo, pues entonces no te arreglo, si no haces lo que yo te digo, pues entonces no le voy a llamar a migración. Y total que usa esta situación migratoria para mantener el control de esa persona. Y algo que hemos encontrado que es muy común es que el victimario, una vez que empieza el proceso migratorio para que esa persona pueda llegar a ser residente, sencillamente deja de pagar el abogado y lo hace como una forma de control o amenaza. ¿Sabes qué? Voy a dejar de pagar el abogado y a ver cómo le haces. Es una situación crítica. Entonces,
Es importante que si usted está en esa situación, pues pueda llamar. Entonces, ah, parece que tenemos una llamada, entonces vamos a ver de qué se trata. ¿Tienes alguna pregunta o algún comentario? Hola, gracias por tomar mi llamada. Pregunta, tengo a mi hermana se acaba de separar del papá de su hija y ellos cuando estaban juntos, él era abusivo mentalmente y ahorita ya no están juntos, pero muchas veces cuando llega la niña de estar con él, le dice a su mamá que él le está diciendo cosas como que su mamá es mala y por qué me hace esas cosas y todo eso. ¿Qué me podrías dar de consejo para decirle a mi sobrina o que mi hermana le diga a su hija cuando llegue de la casa de él o cuando vaya a ir allá para ayudarle que eso no le afecte tanto a ella, a la niña? Primera pregunta sería, ¿qué edad tiene la niña? Ella tiene 9 años. 9 años. ¿Y este proceso de visitas está hecho por la corte o es un arreglo que tienen entre ellos? Correcto, por la corte. Por medio de la corte. ¿El proceso ya terminó o todavía están envueltos con la corte? Están envueltos todavía. Todavía. Ok, perfecto. Mire, las formas de violencia que en este caso el papá está usando se llama el uso de los niños. Y consiste en que usan al niño para lastimar en este caso la mamá, que ha sido la víctima de violencia. Al hacer eso, también la niña está siendo victimizada. Ahora, como es solamente lo que se considera abuso emocional, entonces lo que puede hacer es que la mamá presente esa situación en la corte y pida una de dos cosas. Una es de que, y creo que sería lo primero, que le den visitas supervisadas al papá con la niña para que vean cómo está interactuando con la niña y también evitar que le diga cosas negativas acerca de la mamá. ¿Sí? La segunda cosa que puede pedir la mamá es que tenga visitas terapéuticas con la niña. Quiere decir que el papá y la niña van a ir a terapia y entonces el terapeuta va a observar cómo es la interacción del papá con la niña. Y entonces al observar esa dinámica, el terapeuta hace intervenciones y también puede hacer recomendaciones a la corte por si hay alguna preocupación en relación con lo que está pasando en esa relación. Parte de este proceso es de que si la mamá no ha pedido que el papá participe en un programa de violencia doméstica por la violencia que hubo en relación con ella y por lo que esté pasando con la niña, entonces puede pedir que le pidan que participe en un programa de violencia doméstica y que sea mandado por el juez, así que para que no sea opcional, sino sea algo como condición para seguir viendo con la niña. Y también puede pedir que el papá participe en una clase para padres, para que aprenda cuál es el bienestar de la niña y cómo es que él puede contribuir para ese desarrollo de esa niña y evitar la violencia. ¿Sí? Entonces creo que son las cosas que podría hacer. ¿Sí? ¿Le respondí a su pregunta? ¿Tiene algún comentario o alguna otra pregunta? Bueno, tal parece que no, pues muchas gracias y seguimos invitándolo a que nos puedan seguir llamando para responder a estas preocupaciones que tienen. Ahora, estamos con la situación migratoria. Una de las cosas que hablamos la vez anterior fue precisamente hablar de las consecuencias que una persona puede sufrir por la violencia doméstica. Y entonces, desde el punto de vista de la persona que usa violencia, entonces lo que pasa es de que si la persona usa violencia, automáticamente puede tener un cargo criminal. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver eso con migración? Sencillamente tres cosas. ¿Sí? Aquí en el papel solamente escribí dos, pero son en realidad tres, porque tal vez hayan escuchado lo que dice la ley, que toda persona que tenga un cargo criminal automáticamente va a ser deportada. Y eso se aplica a dos tipos de personas. La persona que no tiene documentos
y la persona que tiene solo la residencia, ¿sí? Esto no se aplica a la persona que tiene ciudadanía, aunque pudiera aplicarse, ¿sí?, si la persona llega a cometer un acto de violencia que equivale a que le den la felonía, ¿sí?, que son cargos que no se borran. Entonces, para el que abusa, esa es la posible consecuencia que puede tener. La otra cosa también es de que si la persona va a hacer una solicitud para obtener la residencia, al tener ese cargo criminal, absolutamente ya no califica, porque es el obstáculo que por tener un cargo criminal sencillamente ya no puede arreglar, ¿sí? Lo mismo, la persona que quiere hacerse ciudadano tiene un cargo criminal, entonces prácticamente no puede arreglar, ¿sí? Entonces, son digamos, las tres consecuencias que puede tener desde el punto de vista migratorio, ¿sí? Aparte es el cargo criminal. Son dos cosas diferentes. Mucha gente confunde, ¿sí? Y es importante que entienda o comprenda esto. Todas las cortes aquí están separadas, ¿sí? Hay corte de tráfico, hay corte criminal, hay corte juvenil y hay corte de migración, ¿sí? Las cuatro cortes trabajan separadamente. Ahora, cuando una persona tiene un cargo criminal, que puede ser un cargo menor o puede ser una felonía, entonces puede tener consecuencias en relación con migración, porque migración checa su récord, ¿sí? Y entonces, pero eso no quiere decir que automáticamente va a suceder, no, es solamente si es que hay alguna solicitud o por alguna razón llega con migración, y entonces migración pues va a checar su récord, ¿sí? Y es todo lo que pasa. Ahora, si tiene solamente supervisión, quiere decir que no tiene el cargo criminal, y eso es común cuando una persona comete un acto de violencia por primera vez, lo arrestan y se declara culpable, le ponen la condición de que termine todo lo que le piden, que comúnmente son clases y que tiene que reportarse como un trabajador social y no tiene que faltar a sus cortes ni violar su supervisión. Si viola su supervisión, entonces ya puede pasar a un cargo criminal, que es un cargo menor, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, es que le podría afectar, ¿sí?, directamente con migración, porque entonces ya tendría el cargo criminal. Antes de eso no, porque si solamente tiene supervisión, va a estar en el sistema por un año y de ahí desaparece. Ahora, algo que sí le puede afectar es que cualquier arresto que tenga desde el punto de vista criminal, migración tiene acceso a eso, ¿sí? Y entonces le van a preguntar si tuvo un arresto, en este caso por violencia doméstica, y debe ser honesto, decir que sí lo tuvo, y entonces si terminó el programa que le pidieron, cumplió con todos los requisitos, presentar sus pruebas de que cumplió con eso, y por lo que yo sé con los casos que he trabajado, no es un obstáculo para que tenga su residencia o lo aprueben para la ciudadanía, ¿sí? Entonces, hasta ahorita creo que sería todo desde ese punto de vista. Ahora, vamos a ver desde el punto de vista de la víctima. Desde el punto de vista de la víctima, cuando la víctima se siente amenazada, ¿qué es lo que pasa? Que se llena de miedo, ¿sí? Y entonces ese miedo le impide pensar claramente para ver qué es lo que necesita hacer. Y esto es lo que le llamamos el síndrome del conejo. Imagínense cuando la serpiente se va a comer el conejito se queda quietecito nomás viendo a la serpiente cómo se lo come, ¿sí? Y es precisamente el miedo. El miedo paraliza a muchas personas, ¿sí? Y como hemos visto en otras ocasiones, el miedo hace que la persona siga siendo victimizada. El miedo hace que la violencia se perpetúe porque la persona no toma ninguna acción. Entonces, como la violencia se perpetúa, ¿qué pasa? Pues entonces va a continuar en esa situación.
Y algo que me he encontrado constantemente es que la víctima cree que el abusador sabe mucho, que sabe todas las leyes, que sabe cómo funciona la migración, que cómo funciona el sistema criminal, que sabe cómo funciona el sistema del Departamento de Niños y Familias, cómo funciona la corte familiar. Y en realidad no es así. El abusador tiene alguna idea y por eso usa esas amenazas para tener el control de su víctima. No es porque sepa, no es porque sea algo garantizado, sino porque él o ella puede ser, ha encontrado la forma cómo controlar a su víctima. Entonces, como víctima es importante que usted tenga claro eso, de que el victimario solamente está usando ese poco conocimiento que tiene o información para controlarla y no precisamente porque lo sepa como un hecho, ¿sí? Y entonces no le crea, ¿sí? Es el primer paso. No debe creer a estas mentiras, ¿sí? Porque realmente muchos de estos son mentiras o afirmaciones que no tienen su base en un conocimiento real, ¿sí? Y entonces, para evitarse complicaciones, pues no haga realmente caso de esas amenazas. Ahora, esta situación puede ayudarle. Fíjese, las consecuencias que una víctima, en este sentido de migración, vamos a verlo desde dos puntos de vista, uno positivo y uno negativo. El negativo es de que pues la persona que pasa está siendo controlada, está siendo manipulada, vive con miedo, ¿sí? Y por lo tanto no toma acción, ¿sí? Eso es lo que desgraciadamente le está pasando. Pero ahora, si lo ve desde el punto positivo, el punto positivo es de que toda persona que esté en una situación de violencia doméstica califica para arreglar una visa U, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como tengo anotado aquí, el primer punto es que está viviendo una situación criminal, ¿sí? Es un crimen. La violencia doméstica en el estado de Illinois, en Estados Unidos, es un crimen. Por el hecho de que es un crimen, automáticamente la persona califica para la visa U, ¿sí? Y esto es un hecho. Muchas personas han estado creyendo que esto no es cierto, que eso se acabó. En realidad, la ley, por lo que yo sé, no ha cambiado, ¿sí? Trabajamos con diferentes abogados precisamente para escribir estos reportes para comprobar que la persona vivió violencia doméstica. Entonces, los abogados siguen trabajando con las personas que han sido victimizadas. Lo que quiere decir, la ley en sí no ha cambiado. Mientras la ley no cambie, usted como víctima sigue calificando para este proceso, ¿sí? Y entonces, fíjese, el proceso necesita verlo desde puntos de vista diferentes. El primero es, si usted está casada con una persona que tiene residencia o ciudadanía, automáticamente califica para la residencia, ¿sí? Solamente tiene usted que, una es de que tiene que denunciar eso, tiene que denunciar la violencia, cooperar con la ley, ¿sí? Para obtener su reporte de la policía, que es ahora un reporte certificado. Y de ahí tiene usted que buscar ayuda terapéutica, ayuda profesional, ¿sí? Para que sane, ¿sí? Y entonces ese profesional puede ayudarlo para escribirle un reporte en la que pruebe que usted fue víctima de violencia, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues califica para la visa para su residencia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las personas que o no están casadas o están casadas con una persona que no tiene documentos, que no es residente ni es ciudadano? Bueno, se aplica algo muy parecido, ¿sí? En el sentido de que puede hacer un reporte a la policía y si necesita poner cargos, pues hacerlo, lo que es recomendable. Buscar ayuda profesional, ¿sí? Porque esas son sus pruebas de que usted está sufriendo una situación de victimización, ¿sí? Y entonces, al tener esas pruebas, pues entonces califica
no para la residencia, sino para una visa U, ¿sí? La visa U es que a usted se le da un permiso de trabajo y se le da una visa de que va a estar legalmente en el país. Y a los 5 años, ¿sí? 5 años, después de que usted fue aprobada o aprobado para esa visa, usted califica para la residencia. Quiere decir que usted va a poder ser residente, ¿sí? Eso es lo especial de este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que no califique porque la persona no está casada o que no está con una persona que tiene documentos. Aquí el punto es que solo por el hecho de que está en una situación de victimización o de un crimen, ¿sí? Y que puede o es comprobable. Entonces, use eso a su favor. En esta situación, con todo lo que está pasando en el país, con la administración de gobierno, muchas personas tienen miedo, ¿sí? No quieren hacer un reporte o creen que si hacen el reporte la misma policía se los va a llevar. Eso no es cierto, ¿sí? Es lo mismo que dijimos anteriormente. Si usted tiene una duda, infórmese, pregunte, porque hay muchos rumores, ¿sí? Y esos rumores son solamente comentarios personales, precisamente de personas que no tienen idea de qué es lo que está pasando, ¿sí? Otro problema que hemos estado observando es que hay personas que conocen algún caso que no saben bien la historia y entonces precisamente porque esa persona o fue deportada o le negaron los documentos, no calificó para la visa o no calificó para la residencia, entonces creen que todos los casos son iguales. Y no es así, ¿sí? Cada caso es único y especial. Entonces de ahí que necesita buscar asesoría legal, ¿sí? Porque es una situación por que tiene que ir con una persona que sepa acerca de las leyes migratorias, ¿sí? Y no es que cualquier persona tiene esos conocimientos. Las leyes pueden cambiar y de hecho cambian cada rato, sobre todo en este aspecto, dependiendo de la administración de gobierno. Y entonces es importante que usted se informe, que no crea ni lo que el abusador le dice, ni lo que la vecina le dice, ni lo que la comadre le dice, sino lo que un profesional le dice, porque eso es lo que realmente vale, ¿sí? Así que si tiene alguna pregunta, pues con confianza, llámenos. Si no lo puede hacer ahorita, nos puede llamar a nuestra agencia, ¿sí? Donde le podamos dar un poco más de información acerca de esta situación. Ahora, lo que les decía, los comentarios que hacen personas muchas veces no están basados en un conocimiento real. Si es una persona profesional, que es ya sea abogado, que ya sea un terapeuta que trabaja con estos casos, una agencia de asistencia para violencia doméstica, lo más probable es que sí sepan, pero si no, entonces no esté tan segura de la información que le esté dando, ¿sí? Así que para mayor seguridad, vaya con un profesional, ¿sí? La otra cosa es, use el sistema legal para dos razones. Una es para su protección. Si usted está en una situación de violencia, para eso existen las leyes, ¿sí? El sistema criminal. Entonces, busque ayuda. La otra parte es busque la ayuda en relación con migración. Si usted cree que califica para una visa U o para la residencia, pues vaya a buscar esa ayuda que necesita. No crea cualquier cosa ni deje que a ver qué dice el tiempo. Lo que usted necesita hacer es ir y solicitar, a ver qué es lo que puede hacer. Si es por cuestión inmigratoria, vaya y haga su solicitud. No espere tanto tiempo. Usted dese esa oportunidad. Y la última cosa que es muy importante, piense en dos cosas prácticamente. Una es la seguridad de usted y la seguridad de sus hijos. Usted es la única persona que toma el primer paso por su seguridad y por la seguridad de sus hijos. Su vida y su bienestar depende de usted. Y la segunda cosa es su salud, tanto física como mental.
Así que esperamos que tenga usted esto en cuenta y tome las medidas necesarias y apropiadas por su bienestar y por su salud física y mental de usted y de sus hijos. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Les deseamos que viva en paz, que tenga una semana pacífica y los esperamos aquí en la próxima vez. Y cualquier pregunta, ya sea, puede llamarnos, escribirnos y estamos con mucho gusto aquí para servirles. Gracias y hasta pronto.